Dios les bendiga, hermanos, y bienvenido al canal de Logos Disciple. Este es tu hermano Ricky, también conocido como John. Estás en el canal Logos Disciple, donde estamos estudiando la epístola de San Pablo a los romanos, versículo por versículo. Y en la lección pasada estuvimos en los primeros 11 versículos del capítulo 8, donde estuvimos hablando el tema de la carne y cómo la carne y el espíritu luchan, que es consecuencia también del capítulo anterior, capítulo 7, ¿verdad? Donde Pablo está diciendo que lo que él quiere hacer no lo hace, y él termina diciendo, pues, con la mente, sirvo a Cristo, más con la carne, la ley, ¿verdad? O sea que estos se oponen para que uno no pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces en capítulo 8, él está ya haciendo respuesta a lo que él había culminado en capítulo 7, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias a Dios de Cristo Jesús. Entonces ahí es donde empieza a elaborar la respuesta a esa angustia, esa lucha, cómo el creyente obtiene la victoria por medio del Espíritu Santo. Y vimos en la lección anterior que el Espíritu Santo es algo imprescindible para el cristiano, ¿verdad? Entonces, pues, estamos en la lección 20, vamos a estar discutiendo del capítulo 8, los versículos 12 al 17, ¿verdad? Y le he titulado La familia de Dios, pero también podríamos haberlo titulado Heredero de Dios, ¿verdad? Hay muchas maneras de verlo y que ustedes pueden llegar a su propia conclusión. Recuerda que todos los comentaristas, todos los comentarios son opiniones de personas y tú puedes diferir. Te voy a pedir de principio, al comenzar este video, si le puedes dar un like, se lo voy a agradecer, porque eso ayuda en la búsqueda en Google. Cuando alguien busca Romanos, entre más likes tenga un video, pues más voy a hacer uno de los primeros videos en la búsqueda. Pero eso me ayuda a alcanzar otras personas. También, si puedes compartirlo con sus amistades, puedes invitar a sus amistades. También puede escuchar todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Yo soy un viejo, ya no me espanta nada. O sea que si tienes crítica también son bienvenidas, y todos no tengan temor en hacérmelo saber. Así que vamos a comenzar entonces estos versículos, ¿verdad? Y entonces para eso pues quiero hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Después de dejar en claro que Cristo da vida a los creyentes, Pablo saca algunas de las implicaciones de todo esto. Importante que los que son de Cristo vivan como los que son de Cristo. Pablo nos recuerda las obligaciones que descansan sobre nosotros y el lugar de la mortificación de la carne en la vida cristiana. Y eso nos lleva al Espíritu Santo, ya que es lo que el Espíritu hace en nosotros, lo que nos permite prestar el servicio al que estamos llamados. O sea, que el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para entonces poder vivir la vida que agrada a Dios y poder llevar el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Así que vamos entonces inmediatamente a comenzar. Vamos a leer del 12 al 17 y va a notar que la palabra importante lo tengo ahí en letra roja, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es bien importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual entramos en la familia de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Y ese es el último texto ahí, el último verso. Vivimos un tiempo donde el padecer, el sufrimiento, como se quiere eliminar de alguna manera del Evangelio, pero es parte integral el sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando la iglesia se levanta realmente y empieza a vivir y denunciar los males de este mundo, ciertamente habrá persecución, ¿verdad? Porque el mundo no quiere escuchar la verdad de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que tratan con mentiras de tener la verdad de Dios, ¿verdad? El hombre no quiere escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le acusa y señala su pecado. Así que vamos a comenzar con el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, Pablo obviamente está hablando a cristianos y por eso le habla con ellos como hermanos, porque es un término de afecto, nos llamamos hermanos, todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Los que hemos nacido de nuevo. Y cuando dice somos en plural, pues Pablo se está incluyendo porque él no está por encima de los demás, ¿verdad? A diferencia de un movimiento apostólico hoy donde las personas se quieren poner a otro nivel por encima o superior sobre los demás, no, Pablo siempre se mantuvo, no hacía distinción. Él tenía un llamado que reconocía, él tenía una autoridad apostólica, pero no se creía mayor ni superior a nadie por eso, ¿verdad? Que son cosas bien diferentes. Pablo está estableciendo firmemente que para los cristianos la carne no tiene derechos, no tiene poder. No le debemos nada a la carne. Y volver a repetir lo que decía la hermana Celsa Agosto, que fundó la iglesia donde yo he existido por muchos años. La carne no se ha redimido. Entonces, mira, la carne no se erradica, sino que es una realidad siempre presente. Y eso es bien importante, porque hay unas personas que, y esto es el problema cuando tú no lees las cosas ni estudias las cosas en su contexto, cuando tú sacas versículos aisladamente, como la gente quiere hacer para probar una y otra cosa, si tú no estás hablando de ese versículo en su contexto, pues se puede prestar para tergiversar, ¿verdad? Y la realidad es que hubo un movimiento y ha habido dominaciones que han enseñado que la carne ha muerto por completo y por lo tanto ni siquiera existe. Y Pablo no dice eso. Pablo dice que es una realidad presente. Eso es lo que vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Y eso es lo que vimos en los primeros versículos de este capítulo. Porque si no fuera así, no habría ninguna lucha. Si la carne se erradica, no habría ninguna lucha. No pecaríamos. Pero no es así. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ha provisto todas las herramientas para que el cristiano pueda vencer la carne y vivir en victoria, pero es sometiéndose al Espíritu Santo. O sea que Pablo nunca ha visto a las personas neutrales. O sea que no hay, tú no puedes decir que eres cristiano o no eres cristiano. No. O sea, tú no puedes estar en un punto medio de eso, bueno, yo no soy cristiano ni soy mundano, no. Porque el mismo Cristo dijo que el que no está conmigo, contra mí es. O sea que no hay un punto neutral. El punto neutral realmente es vivir en la carne. No es un sometimiento. Por eso cuando estamos hablando de redención y libertad, Pablo siempre, y lo vimos creo que fue en el capítulo 6, que sometamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, lo va a decir en el capítulo 12, cuando lleguemos allí, que ofrezcamos nuestro cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio delante de Dios. Le entregamos nuestro cuerpo, nuestra voluntad, todo lo que somos, y lo ponemos a disposición al servicio de Dios, ¿verdad?
Pablo continúa explicando que estar en deuda con la carne significa vivir según la carne, porque uno es liberado por Cristo, puede escoger. Cuando uno no estaba liberado por Cristo, uno era preso, ¿verdad? Uno estaba sometido al poder del diablo y uno no tenía opción. Pero una vez liberado, Dios te da el Espíritu Santo, te da su palabra, te da discernimiento, y tú tienes que escoger entonces si vas a vivir conforme a la carne, como el hombre natural con todos sus sentidos y capacidades, o si vas a someter la carne y vas a vivir en el Espíritu. Por eso dice, vivir según la carne no es una opción para el creyente, porque nos devuelve el lugar de donde Cristo nos sacó. Y por eso Pablo decía anteriormente, y creo que fue en el capítulo 12, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Porque si Cristo me libró de algo, ¿cómo yo voy a regresar a lo que me ha librado? No tiene sentido, ¿verdad? Pablo había dicho en el 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es algo que tú, por fe, apropias el Espíritu Santo en tu vida y te sometes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios morando en uno. Eso lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? Porque Jesús, Dios, viene y hace morada dentro del creyente, ¿verdad? Uno cede el trono de la vida, el yo, a Dios, ¿verdad? En el 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso fue la lección pasada, ¿verdad? La carne naturalmente se opone a todo lo que es del Espíritu, ¿verdad? Porque la carne es el ego, el yo. Yo me quiero satisfacer. Pero el Espíritu es, no, yo morir al yo para servir a Cristo, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir según la carne es vivir con el horizonte limitado por la carne, es decir, por las preocupaciones de esta vida. Vivir así es la muerte. La muerte realmente, en términos bíblicos, es separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida, ¿verdad? Hay certeza en moriréis. Recuerda que en la tentación en el huerto del Edén, ciertamente el día que comes del árbol del bien y el mal, moriréis, ¿verdad? Un efecto seguro de la causa dada es el juicio de Dios. Acuérdate, la paga del pecado es muerte. Si mortificas, si haces morir las obras del cuerpo, de la carne, vivirás. Hacéis morir las obras significa matarlos, deshacerse de ellos por completo, pero el tiempo está en el presente, lo que indica una actividad continua. Te voy a dar un ejemplo de en el griego lo que es esa actividad continua. Por ejemplo, vamos a ir un momentito a la Biblia, vamos a ir a Romanos 1:18. Déjenme ponerlo para que ustedes lo vean. Ok, mira, esto fue el comienzo de esta lección, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios, el verbo se revela, realmente se está revelando continuamente desde el cielo, porque es un participio, se está revelando desde el cielo contra toda impiedad. Es lo mismo con la mujer que tenía el flujo de sangre. El tiempo verbal era, si lo vemos realmente, lo que está diciendo era,
si tan solo yo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Y ella seguía repitiendo, era como un mantra, seguía repitiendo. O sea, no lo dijo una vez, era una repetición constante en ella. Ese es el tiempo presente al cual nos estamos refiriendo, ¿verdad? Es la energía del Espíritu Divino, no la energía de la carne, lo que le permite al creyente hacer morir las obras del cuerpo. Y vimos también en principio que el Evangelio revela el poder de Dios, el dunamis, el poder, ¿verdad? Es el poder que Dios nos confiere a través del Espíritu Santo. Por eso es, después que Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: quédense aquí en Jerusalén y esperen a que sean investidos del Espíritu Santo, porque recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos, ¿verdad? Es poder que Dios confiere a los creyentes. Pablo habla del cuerpo, no de la carne. Probablemente tenga en mente el hecho de que el cuerpo es este cuerpo de muerte. Recuerda, eso fue lo que Pablo dijo terminando el capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es este cuerpo el que golpea y mantiene bajo control. 1 Corintios 9:27. Si hacéis esto, si haces morir las obras de la carne, o sea, si no le das rienda suelta a la carne, sino que doblegas la carne y te sometes al Espíritu, vivirás. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vimos en la lección pasada, todo el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, o sea que no es de Cristo. Si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Pero también puedes tener el Espíritu y puedes ser un cristiano carnal. En 1 Corintios, Pablo habla de cristianos carnales, ¿verdad? Que no pueden tolerar la doctrina fuerte de Dios, sino la leche, no han crecido, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que todos, y no está admitiendo ninguna obsesión, pero todos inclusivos, todas las personas que él describe son guiados por el Espíritu de Dios. El distintivo del creyente es que no vive según la carne, sino que es guiado por el Espíritu de Dios que mora en él, ¿verdad? Si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso está en Gálatas 5:18, ¿verdad? Donde Pablo habla en ese capítulo sobre manifiestas son las obras de la carne, y después habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Donde el énfasis está en la libertad y no en la compulsión, porque la parte del argumento de Gálatas es, él dice a los Gálatas: habéis comenzado en el Espíritu y vas a terminar en la carne. O sea, están echando para atrás en vez de hacia adelante, ¿verdad? El Espíritu nos muestra el camino. No estamos abandonados a nuestra propia sabiduría o la falta de ella. Eso es lo bueno de esto. No depende de lo que yo sé, ni depende de lo que yo soy. Todo depende de quién Dios es y lo que Dios ha hecho por mí. Y yo por fe me apropio de toda esa promesa y todas las herramientas que Dios me da, ¿verdad? Son estas personas entonces las guiadas por el Espíritu, quienes son hijos de Dios, ¿verdad? Debemos entender la dirección del Espíritu con un signo distintivo de los hijos de Dios, pero no lo que los hace hijos, no. Lo que nos hace hijos es que Cristo nos ha redimido y nos ha adoptado y nos ha entrado en su familia, y luego de habernos adoptado en su familia nos ha dado el Espíritu, que es el depósito, las arras, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu es una manera de todo el pueblo, una marca de todo el pueblo de Dios,
el resultado se ve en su conducta, porque entonces se va a notar la persona que es guiado por el Espíritu Santo va a reflejar el fruto del Espíritu, benignidad, paz, amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? No solo pertenecen a la familia, sino que actúan así, o sea que van a demostrar, van a reflejar las características, los atributos de Dios, ¿verdad? Sobre todo el amor y la misericordia hacia el prójimo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Me chequear algo antes de seguir acá. Ok, estamos bien. Pablo habla de recibir, donde el tiempo apunta a un momento definido, probablemente el de la conversión, ¿verdad? Porque en el momento de la conversión es que somos redimidos y entonces recibimos el espíritu de adopción, o sea que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Voy a arreglar esto un poquito aquí. Ok, ¿verdad? Estoy moviendo lo que no es. Este es el que quiero mover. Ok, ahora. Ok. Pablo está diciendo dos cosas sobre el espíritu. Primero, negativamente, que el espíritu que los creyentes recibieron no es de esclavitud, porque estuvimos en esclavitud. Mientras vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. El que practica el pecado, según Juan, es esclavo del pecado, ¿verdad? Segundo, positivamente, él es un espíritu de filiación. Filiación quiere decir hermandad, que nos convertimos entonces en parte de una familia, una filiación, ¿verdad? Pablo ha estado argumentando que se les ha dado una maravillosa libertad en Cristo, una libertad que pueden disfrutar al máximo, incluso si en su existencia física fueran esclavos. Pablo habla de ese asunto en 1 Corintios también, cuando le está diciendo algunas personas pensaban si eran literalmente esclavos o propiedad de un amo, que no podían ser creyentes, y Pablo dice no, tú puedes ser esclavo físicamente, sin embargo ser libre espiritualmente. Ahora él dice, si tú puedes lograr tu libertad física, obviamente eso sería lo ideal, pero la esclavitud física no impide la libertad espiritual. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la historia de José. José era esclavo, ¿verdad? Allá en Egipto, era preso en Egipto, sin embargo estaba libre. Dios lo seguía usando, él no se limitaba, ni él mismo se cogió pena tampoco. Él sabía que Dios estaba con él y él seguía haciendo todo lo que estaba dentro de su poder hacer, ¿verdad? La esclavitud al pecado inevitablemente conduce al temor. Juan nos dice en su primera epístola, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primero de Juan 4:18. Pablo dice que la dirección del Espíritu libera del miedo y no nos lleva de nuevo a él. Piensa en todas esas personas que estuvieran atados por vicio, por droga, gente que fueron endemoniadas. Esa gente sí que vivían en temor, ¿verdad? Sin embargo, cuando son librados por Cristo y vienen a los pies de Cristo, están en completa libertad, están en completa paz y el temor se va. Y el temor es algo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Para nosotros evitar peligro, ¿verdad? Porque el temor puede ser bien, pero cuando llega el punto de que tú andas temeroso por ahí, no te atreves ni salir de tu casa, ni hacer las cosas que Dios quiere, pues entonces ya ese temor no procede de Dios. Hay un temor de Dios que es una reverencia, pero el perfecto amor, uno sabe que Dios está con uno y uno, según va viviendo la vida y pasa por experiencias difíciles,
Pues cada experiencia difícil, cuando Dios interviene y tú ves Dios obrando allí, pues eso te da fe para la próxima prueba, la próxima dificultad, porque como Dios se muestra siempre fiel, tú sabes que Dios siempre va a estar contigo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y Dios cumple su palabra. Dios nunca va a fallar en su palabra. En Timoteo dice que aunque nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Y eso lo vimos también en principio de esta carta, ¿verdad? Que cuando decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Veraz hablando de la fidelidad, porque Pablo está diciendo que la infidelidad de un pueblo invalidó la promesa de Dios. No, pues Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel, ¿verdad? Por el contrario, los creyentes recibieron el espíritu de adopción. Y adopción era algo que se practicaba por lo menos en el mundo romano, ¿verdad? En el imperio romano. La adopción significa que se le otorgan todos los derechos y privilegios de filiación en una familia a la que uno no pertenece por naturaleza. Entonces, esta es una buena ilustración del aspecto de la comprensión de Pablo de lo que significa convertirse en cristiano. El creyente es admitido en la familia celestial, a la cual no tiene derecho propio, pero ahora es admitido y puede llamar a Dios Padre. Yo creo que una buena ilustración de eso sería la historia de David y su gran amigo Jonatán. Después de la muerte de Jonatán y de Saúl, David estaba buscando si quedaba alguien de la familia de Jonatán que él podía hacerle misericordia. Entonces esa es la historia de Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset, que era un niño que estaba lisiado, ¿verdad? Que no tenía derecho a nada, y posiblemente, como era la costumbre, cuando venía un rey, pues mataba a todos los hijos de cualquier contrincante anterior, ¿verdad? Pero David recibe a Mefiboset, lo trae a su mesa y lo siente en la mesa del rey y le hace provisión todos los días. Es lo que hace, es una ilustración de lo que hace Jesús para nosotros. La palabra Abba es una palabra aramea que significa padre o papi. La palabra proviene del balbuceo de un niño pequeño como papá, y es el término familiar utilizado en el hogar. Aquí estamos hablando entonces de confianza, ¿verdad? De cercanía, de intimidad. Esta palabra básica nos dice que Dios no es un gobernante distante ni frío en la trascendencia, en el más allá, sino uno que está íntimamente cerca. Dios llega a donde nosotros no podemos llegar donde Dios, pero Dios ciertamente llega a donde nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo procede a decir que el Espíritu mismo da testimonio, donde el pronombre pone énfasis en la verdad de que no es menos que el Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos da la seguridad de nuestra membresía en la familia celestial. Yo creo que todos los que han recibido a Jesús como su Salvador y su Señor ha experimentado eso, aunque no importa el pasado que uno haya tenido, ¿verdad? Cuán mala, cuán tenebrosa, cuán asquerosa haya sido, ¿verdad? Cuando tú sientes el perdón de Dios y sientes el amor de Dios y el Espíritu Santo entra en ti, el mismo Espíritu, tú sientes que algo cambió en ti, que hay algo nuevo, algo diferente. Ya ese temor que tú tenías hacia Dios, hacia la iglesia, todas las cosas de Dios, desaparece y tú sientes ese calor de Dios. Pues es el Espíritu que da testimonio, da evidencia a nosotros de que realmente Dios nos ha abrazado y nos ha recibido en su familia, ¿verdad? Algo bien bonito. El contenido de este testimonio es que somos hijos de Dios, ¿verdad? A todos los que creyeron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios.
el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aunque la membresía en la familia celestial es real e importante, los escritores del Nuevo Testamento prefieren expresarlo de otra manera, que llamando a los creyentes como hijos, en inglés sons, o niños, en inglés children, de Dios. Porque a veces tenemos las palabras del griego al español, a veces se traducen quizá incorrectamente. Hijos en griego es huios y niños es teknon, ¿verdad? Son dos palabras diferentes, pero a veces en español se pierde lo de los niños y se traduce igual hijos en vez de, y no se hace la distinción entre hijos y niños, ¿verdad? Hijo no necesariamente se refiere a una edad, niños sí habla de como de bebé, ¿verdad? De niños pequeños. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra heredero denota propiamente a aquellas personas que reciben bienes como resultado de la muerte de otra persona, pero en el Antiguo Testamento el concepto de herencia aparentemente no implica la sucesión hereditaria, como suele ocurrir en el griego clásico. El sentido es más bien posesión sancionada y establecida, ¿verdad? O sea, que no estamos hablando que necesariamente que tiene que ser una sucesión de herencia para recibir, sino es posesión sancionada y establecida. Pablo usa el término aquí para denotar, la plena posesión de todo lo que significa la filiación en la nueva era, pero no es tanto la propiedad, sino la relación lo que tiene en mente. Porque si estamos hablando en términos puramente materiales, pues eso podría significar posesión de una propiedad, de una casa, de un automóvil, de un negocio, de dinero, ¿verdad? Pero en el sentido que usa Pablo, está hablando más bien de relación. Recuérdate, cuando estamos hablando de justificación y Dios nos justifica, estamos hablando de la relación, de la reconciliación que permite estar en correcta relación con Dios y nos permite entonces entrar en la familia de Dios. Es relacional, no tanto propiedad. Como Dios no muere, no hay duda de herencia en el sentido estricto del término, pero el heredero está en una posición de privilegio como resultado de su lugar en la familia, ¿verdad? O sea, el privilegio viene porque pertenece a la familia. Por eso que nosotros somos coherederos con Cristo, porque Dios Padre le dio toda autoridad, todo poder al Hijo, ¿verdad? Y entonces toda esa autoridad, ese poder y todo lo que es la herencia de Dios es compartido con nosotros que somos los hijos, ¿verdad? También somos coherederos con Cristo. Es difícil ver qué posesiones compartimos como coherederos con Cristo. El título es sin duda uno de dignidad, asegurándonos nuestro lugar en la familia celestial donde Él es hijo. Y si nos vamos a la carta de Efesios, míralo de esta manera. Pablo dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, lo da como un hecho, esa realidad, ¿verdad? Que es algo seguro, nuestro lugar está allí. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan dice, si me fuera, vendré otra vez, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra morada, nuestro lugar, nuestra herencia con Cristo, ¿verdad? Ni Pablo ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento nos permiten olvidar que los creyentes no tienen un camino fácil. Históricamente, si tú estudias la historia de la iglesia, vas a ver que siempre hubo tiempos de persecución, ¿verdad? De martirio, ¿verdad?
Su maestro sufrió y también están llamados a sufrir. Esto no es un accidente perverso, sino una parte integral del discipulado. ¿Por qué? Porque el mundo está dirigido por el príncipe Satanás, ¿verdad? Que ha usurpado autoridad sobre este mundo, pero le pertenece a Cristo y Cristo lo venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces siempre el diablo va a tratar de destruir la obra de Dios y específicamente los hijos de Dios, especialmente cuando esos hijos de Dios viven a la altura del llamado que Dios les ha hecho, cuando viven realmente vidas de santidad. No hay predicación, no hay testimonio, no hay nada mejor que la vida realmente dedicada a Dios y que se vea y que refleje, ¿verdad?, los atributos de Dios y el amor de Dios. Y eso es destructivo para el reino del enemigo, ¿verdad? Por eso siempre ha perseguido de la iglesia, siempre ha perseguido la palabra a través de la historia, ¿verdad? Y estoy seguro que estamos acercándonos a tiempo, si hay un avivamiento donde la iglesia realmente se levanta y empieza a predicar la palabra en esta cultura de cancelación que vivimos, vamos a sufrir persecución, ¿verdad? Sufrimos para que también podamos compartir su gloria. El camino del sufrimiento es el camino hacia la gloria. Por eso Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz, que es sacrificio, que es muerte, y sígame. Y dijo a sus discípulos, cuando se despide de él, no vayas a la cruz, que nosotros estamos dispuestos a morir por ti, que esto y lo otro. No, ellos corrieron a la hora de la verdad, ¿verdad? Porque no estaban preparados para beber esa copa que les tocaba, ¿verdad? Así que, por favor, si le pueden suscribirse, háganlo, compartan y darle like, y cualquier comentario es bienvenido. Así que le doy las gracias por haber estado conmigo en esta lección y espero verle en la próxima, que sería entonces la culminación del capítulo 8, que son los versículos más conocidos y más amados por la iglesia. Yo sé que lo van a disfrutar, así que Dios los bendiga mucho. Espero verle en la próxima lección.